Buenos días, hermanos. Qué bendición estar aquí reunidos. Amén. Ya el calorcito ya no está como antes. Vamos a seguir con la enseñanza número 8 de esta serie de la Biblia y la prosperidad. Estamos, yo creo, hola. Estamos, yo creo que por ahí de la cuarta parte de la serie. Hay muchas cosas que hablar y que veremos, pero hace 8 días y hoy estamos viendo un tema importante porque dentro de la prosperidad la palabra de Dios nos hace una advertencia, una exhortación a tener cuidado con la envidia. Por eso le llamamos el peligro de la envidia ante la prosperidad de otros. Y hace 8 días vimos que la envidia es definida por el diccionario como una tristeza que te da o un pesar por ver el bien de alguien más. También la envidia es un sentimiento de pesar ante el bien que posee otra persona, el desagrado o molestia producidos en una persona por el bien de otra. Y vimos que en la Biblia, de acuerdo a Génesis 26:14, la palabra envidia habla de celos, celar lo que alguien tiene en mal sentido, enojarse, molestarse por lo que otro tiene. Entonces, de entrada, debemos tenerlo muy claro. La envidia es pecado. La envidia es pecado, no es por ahí un sentimiento que me da de cuando en cuando, no pasa nada. La envidia es pecado y va de la mano ligada a la codicia, aunque algunos lo califican como sinónimo, pero sea sinónimo o complementario también de la codicia. La Biblia dice en Éxodo 20:17, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su coche, ni su trabajo, ni su ministerio. Nada debemos codiciar de nuestro prójimo. La palabra codiciar, jamás del hebreo, habla de un deseo por lo que tiene otro, pero en un sentido pecaminoso. Quiero lo que tiene él, y viene la envidia. Por eso es esta advertencia esta mañana. Y comenzamos a ver hace 8 días y vamos a concluir hoy, pues el ejemplo de un siervo de Dios, de un levita, de alguien que ministraba en el templo de Dios, y todas las cosas graves que estuvieron a punto de pasar a causa de la envidia. Este hombre es llamado en la Biblia Asaf, y es un testimonio que él da de lo que pasó antes de arrepentirse a causa de la envidia. Y si está en la palabra de Dios, es porque Dios quería que tú y yo aprendiéramos de esto que le pasó a Asaf. Repito, Asaf no era un agente del mundo, no era un impío, era un creyente, un siervo de Dios en el templo, incluso autor de 11 salmos en la Biblia, y el primero de ellos justamente es el Salmo 73. Voy a leer para recordar. Salmo 73:1. Asaf empieza diciendo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Así comienza Asaf este salmo, reconociendo la bondad de Dios con los limpios de corazón. Y inmediatamente empieza a narrar un pecado en su vida que estuvo a punto de hacerlo caer en una desgracia espiritual
y lo mismo puede suceder en ti, y lo mismo puede suceder en mí y en cualquier otro creyente, porque estamos hablando de creyentes. En el mundo el pecado es normal, la gente si acaso siente remordimiento de conciencia, pero la gente envidia, codicia, miente, adultera, etcétera. Dice Asaf en el versículo 2, donde empieza a narrar, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. O como dice la versión Dios habla hoy, un poco más y yo hubiera caído, mis pies casi resbalan. Y le decía que esa palabra deslizar habla de una desgracia espiritual que estuvo a punto de pasar en su vida. La palabra deslizar, shafak, significa derrochar tu vida, echar a perder tu vida. ¿Producto de qué? Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué es lo que casi lleva, aunque obviamente afectó su vida espiritual, pero casi lo lleva a derrochar su vida, a desperdiciar su vida, a echar a perder la vida de Asaf? La envidia de los arrogantes, porque veía la prosperidad de ¿quién? De los impíos. Veía a gente que no adora a Dios, a gente que no sirve a Dios, que no se congrega, que hace de su vida lo que quiere, y prosperaba. Y empezó a tener envidia. Y repito, la envidia es pecado. Hermanos, tenemos que tener muy claro que el pecado es grave, sea cual sea. Hoy, no sé si se han dado cuenta, pero sucede en el cristianismo que tendemos a minimizar el pecado. Bueno, dijo una mentira. Oye, por lo menos no asesinó a alguien. Oye, pues sí, tiene un poco de envidia, pero pues todo mundo tenemos un poco de envidia, hasta de la buena. El pecado es pecado y es grave delante de Dios. Sigue siendo grave mentir. Sigue siendo grave la homosexualidad, el enojo, la ira, la envidia, la codicia, la fornicación, el adulterio. Pecados que en muchas iglesias suceden hasta en los líderes, los pastores, cada vez oímos más, pero es grave, es pecado, y debemos recordar que el pecado llevó a Cristo a derramar su sangre en la cruz del Calvario. No hay pecado chiquito, mediano, grande. Hay consecuencias terrenales distintas. Pero el pecado es grave porque ofende a Dios y puede traer graves consecuencias a nuestras vidas. Entonces Asaf, cuando envidia, porque dice aquí en el Salmo 73:3 que tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, empezó a enojarse porque a ellos les va bien, y a lo mejor veía a un gobernante tranza, corrupto, y decía: ¿por qué le va bien? A lo mejor veía a su vecino que hasta adúltero era y le daba envidia que estrenaba auto, que viajaba, que le iba muy bien, y esa envidia empezó a cegar su entendimiento. El pecado es lo que hace, endurece nuestro entendimiento. Tan endurecido estaba su entendimiento, tan cegado, que dice el versículo 4, esto es lo que describe Asaf de cómo cuando estaba en ese pecado veía a los impíos. Ahora, cuando narra el Salmo 73, ya Asaf ha sido perdonado, ya se ha arrepentido, ya ha venido a la presencia de Dios, ya Dios lo ha restaurado, pero deja este testimonio para enseñanza de nosotros. Y miren el versículo 4, cómo veía a los impíos, que prosperaban, arrogantes, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. O sea, veía, mira, ese es impío, ese es mentiroso, adúltero, le va bien y se le ve bien feliz. Mira a mi vecino y yo sé que anda en malos pasos,
pero ahí lo ves y estás viendo que le va bien y dices, pero mira, está como si nada, está tranquilito, no tiene congojas, se le ve entero. Así lo veía él. Pero la Biblia dice, Dios dice en Isaías 48:22, que no hay paz para los malos. Por más en paz que tú veas a un pecador, a un impío y digas, oh, yo envidio, no envidies. No hay paz para los malos, dijo Jehová, no hay paz, no tienen la verdadera paz. No envidiemos a alguien que no conoce al Señor, no tienen paz. Incluso dice el versículo 5 ya del Salmo 73, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. O sea, los veía prósperos, mira, no mueve un dedo y gana dinero. Les comentaba hace 8 días de Elon Musk, cuánto gana por segundo, por minuto, por hora, por día. Y así los veía, mira, no hace nada y les va re bien. Versículo 6, sigue hablando Asaf, la soberbia los corona, cubren su vestido de violencia, todo eso ya lo vimos, por eso estoy yendo rápido. Los ojos se les saltan de gordura, dice al final del 7, logran con creces los antojos del corazón. ¿Conocen a alguien así que dice, quiero cambiar de sala? Y va y se compra, y tú con la sala que te heredaron tus abuelos. Y mira, el otro cambió de sala y cada año, hay gente que cada año remodela. Y tú dices, mira, logran con creces, pero lo está viendo desde un punto de vista de una persona que está en el pecado de la envidia. Versículo 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, gente mala, pero próspera. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, hasta hablan contra Dios. Cantidad de millonarios son ateos. Han visto, el que me digan, la gran mayoría, no sé, Bill Gates, uno que murió, Steve Jobs, niegan a Dios, hablan contra el cielo y sin embargo fueron muy prósperos económicamente. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron ¿qué? Riquezas. Así los ve Asaf, mira, no pasan dificultades y uno suda y trabaja uno 8 horas, 10 horas y ellos ganan lo que yo gano en un día, lo ganan en un segundo. Lo que ellos ganan en un día, yo no lo gano en un mes. Y así los veía Asaf. ¿A qué grado llegó Asaf? Aquí mucha atención. ¿A qué grado llegó Asaf, producto de la envidia? Que miren lo que expresó y aquí nos quedamos hace 8 días. Versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Esta es la declaración de un siervo de Dios, de un levita, de uno que servía en el templo de Dios. Y vean lo que llegó a pensar, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Se los digo en un lenguaje muy claro y concreto. Es como si alguien de nosotros dice, ¿para qué me hice cristiano? Aquel no es cristiano, le va bien, buen sueldo, buena casa, lo prospera. Yo me hago cristiano, la familia no me habla, me rechazan, se burlan en el trabajo, en la escuela. Y así llegó en ese momento a decir, en vano me vine a acercar a Dios. A esa situación lo llevó su condición de pecado. Los impíos les va bien y a mí me va peor. A mí me ha tocado oír casos de cristianos que me dicen, ¿sabe qué, pastor? Es que de verdad yo creo que desde que me convertí me va peor. ¿Por qué?
Y yo no tengo la respuesta, pero si eres verdadero cristiano, no te puede ir peor. Que tengas o no una circunstancia económica mejor, esto no habla de ser o estar mejor o peor, porque tenemos a Dios, tenemos su perdón, su paz, la vida eterna, las riquezas espirituales. Amén. Pero este hombre, producto del pecado, tenía una mente, un pensamiento perturbado. Eso hace el pecado en nuestra vida. Nos ciega, no entendemos. A ver, es que ¿por qué a él le va bien y a mí no? ¿Qué sabes que Dios está tratando contigo? Que te ha dado el perdón de pecado. Hemos estudiado en estas semanas y debemos comprender que en Cristo tenemos las verdaderas riquezas. Amén. En Cristo tenemos, somos ricos, prósperos, porque tenemos las riquezas espirituales, una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Pero imagínense qué pasa con un cristiano que va a una iglesia o está escuchando un predicador que le dice: Dios te va a hacer rico, Dios te va a prosperar, decláralo. Y así hay muchos. Que el otro día me dijo alguien: estoy escuchando, no sabe, unos mensajes de un apóstol. Y yo me acordé de lo que decía un hermano, porque llegó un hermano con este pastor y dijo: oiga, pastor, ¿cómo identifico un falso apóstol? Le dijo: muy sencillo, si se dice apóstol es falso. Así de sencillo. Si tú oyes que alguien te dice, ¿verdad? A lo mejor alguien te dice: ay, ya estoy yendo a una iglesia y el apóstol tal, cuidado, adviértele, ya estás en una iglesia que está perdida. No necesitas mucho discernimiento si se dice apóstol o profeta y todo lo eso. Entonces, así este hermano llegaba y se quejaba de su circunstancia, porque le habían prometido en su iglesia que Dios lo iba a prosperar, que Dios lo iba a hacer rico, y dice: desde que vengo a la iglesia me va peor. Y un poco es lo que dice Asaf en el Salmo 73:13: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Casi está diciendo: no vale la pena seguir a Dios. ¿Para qué vivo en oración? ¿Para qué vivo en santidad si le va mejor al impío que a mí, que sirvo a Dios? Pero esta concepción que tiene Asaf y que vemos en este versículo 13 es la concepción que tiene en un momento dado que está en una vida de pecado y su entendimiento está cegado. No puede ver claramente. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15:58, escuchen. Si alguna vez te ha llegado ese pensamiento: ay, es que soy cristiano y me ha ido mal, dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice ahí? No es en vano. Claro que no es en vano servir al Señor. Claro que no es en vano predicar de Cristo. Claro que no es en vano cuidar mi vida, de vivir en santidad. No es en vano. Pero este pensamiento, Salmo 73:13, llegó a Asaf en ese momento de pecado. La versión Dios habla hoy dice: de nada me sirve tener limpio el corazón y limpiarme las manos de toda maldad. ¿Se dan cuenta a qué momento llegó? Pero eso pasa en la vida de cualquiera de nosotros. Cuando te apartas de Dios, cuando hay pecado en tu vida, empezamos a ver las cosas no correctamente. Hace unas semanas Carlos nos hablaba de la cosmovisión, ¿no? Esa palabra interesante que no es otra cosa sino la manera de ver el mundo. Y si tú le preguntas a la gente: ¿tú cómo ves el mundo, la vida, el ser humano? Cada quien tiene su cosmovisión, su rollo. Pero tenemos que ver las cosas como Dios las ve, como dice su palabra. Pero cuando hay pecado, empezamos a distorsionarlo. Empezamos a ver las cosas mal. Por eso dice en el versículo 14: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Esta expresión habla de un Asaf que pasaba dificultades.
que pasaba necesidades, y dice, el impío le va bien, yo sirvo a Dios y tengo dificultades y tengo adversidades, no, pues en vano vine al Señor. A lo mejor Asaf, no sé, a lo mejor tú eres cristiano y llega el día del pago de la renta y no hay. Viene el pago de la luz y dices, a ver si me alcanza, ojalá no haya subido. De esto habla Asaf, tenía necesidades, dificultades. Y empezó a codiciar y empezó a ver la prosperidad de los impíos. Y empezó a envidiar y empezó su entendimiento a perturbarse. La Biblia dice en Proverbios 23:3, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Es sabia la palabra de Dios que tu motivo, lo que te mueve en esta vida, no sea el hacerte rico, dice la palabra. Que sea servir a Dios, que sea agradar a Dios. Si Él prospera en lo económico, no, Él sabe. Pero es triste ver cristianos afanados, viendo a ver qué estudio donde gane más dinero. Así hay gente que escoge una carrera. ¿Cuál da más lana? ¿Sí o no? En lugar de venir, Señor, ¿qué quieres tú de mi vida? Yo no sé si te quieres rico o no, te va a prosperar o no, pero dice la palabra de Dios, no te afanes por hacerte rico. No puede ser la riqueza lo que mueva mi vida. Esto no quiere decir que no trabaje, que no quiera ser un buen estudiante, un buen ingeniero, un buen arquitecto, pero todo con un propósito, que mi vida glorifique a Dios. Si me da en abundancia, gloria a Dios, que me dé sabiduría para administrarla. Si me permite escasez, como en el caso de Pablo, que me dé sabiduría para vivir en la escasez. Recuerdan 1 Timoteo 6:9, dice, porque los que quieren ¿qué? Enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso es lo que le empezaba a pasar a Asaf. Estuvo a punto de extraviarse de la fe porque codiciaba, envidiaba la prosperidad de los impíos. Miren qué tremenda es la codicia. Proverbios 15:27. Alborota su casa, ¿quién? ¿Quién alborota su casa? El codicioso. Ahora uno dice que, o sea, llega y todos bien alborotados ahí. No, la palabra alborotar, acar del hebreo, significa afligir, atormentar, arruinar. Fíjense lo que puede traer la codicia a un hogar: aflicción, perturbación y ruina. ¿Se dan cuenta lo que trae la codicia? Entonces, cuando dice alborota su casa el codicioso, es aflige, atormenta, perturba, arruina su casa el codicioso. Ahora imagínate si el codicioso de ese hogar es el varón que es cabeza de hogar. Si él es el codicioso, ¿qué va a suceder en su casa? El daño que traerá a esa familia. Ahora, debo decirles algo de Asaf. Asaf dijimos que era ¿qué? Un levita, era un siervo de Dios en el templo. Es interesante que cuando se reparten las tierras a Israel, ¿a quién creen que no le dieron tierras por instrucción de Dios? A los levitas. Pero Dios dijo algo muy interesante en Deuteronomio 18:1. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, de donde venía Asaf, porque era levita, no tendrán parte ni heredad en Israel. No les va a tocar ni una tierrita. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán, vivirán de la ofrenda,
pero no les iban a dar una tierrita. A ver, a lo mejor algunas tribus les dieron tales tierras. Tú eres levita, pues no te tocó nada, ¿cómo la ves? Pero vean qué hermoso dice el 2. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, pero dice lo más hermoso: Jehová es su heredad, como Él les ha dicho. Qué maravilloso que como siervos de Dios les diga Dios: yo soy tu heredad. La palabra heredad, najalá, en el hebreo significa herencia, patrimonio, porción, bienes. Dios es la posesión del adorador de Él. Él es nuestra heredad. Si Él te da más o menos o mucho o poco materialmente, tenemos nuestra heredad. Lo más valioso que tiene el cristiano es a Dios, es a Cristo. Amén. Lo que Dios deja, digo, esto era la instrucción literal. Ustedes no van a tener tierra, pero deja un principio, una verdad maravillosa. Dios es nuestra heredad. No puede haber un cristiano que diga: estoy pobre. No eres pobre porque tienes a Cristo, porque Dios es nuestra heredad. Amén. Por eso decía Pablo en 2 Corintios 6:10, cómo está el cristiano muchas veces: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, porque lo poseemos a Él. Amén. Tenerlo a Él. Él es nuestra heredad. Lo veíamos en la vida de Moisés en Hebreos 11:26, que dice que Él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que ¿qué? Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Entonces meditemos esta mañana: ¿cuáles son tus mayores riquezas? ¿Qué mueve tu vida? ¿Qué mueve mi vida? ¿Qué está moviendo mi vida? Servir a Dios, buscar su voluntad. El Señor viene, me encontrará trabajando para Él. O tu proyecto de vida es a ver cómo logro más, a ver cómo tengo una casota. O sea, todo eso Dios nos lo puede proveer. No quiere decir que no pensemos en eso, pero que nuestra vida sea dirigida por la mirada en las mayores riquezas, que es Cristo, su palabra, y servirle a Él. Amén. Bueno, dice, regresamos a Asaf, Salmo 73:15. Vean, nuevamente está recordando toda esa entendimiento perturbado, cegado que tenía, porque dice: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Se los voy a poner en la Nueva Traducción Viviente. Vean lo que llegó a pensar Asaf y lo que pasó en su vida. Dice el versículo 15, Nueva Traducción Viviente: si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero ¿qué dice al final? Pero qué tarea tan difícil. Vemos a un Asaf sincero, tratando de entender, a ver, ¿por qué ese es impío y prospera? Es difícil muchas veces. A ver, ¿por qué fulano tiene más? Y en la iglesia puede suceder la envidia. Hermanos envidiando al pastor, el pastor envidiando a otros hermanos, la envidia. ¿Y por qué? Pero además aquí a impíos. Y dice Asaf: qué tarea tan difícil entender por qué los malvados prosperan. Finalmente llegó un momento en la vida de Asaf en que su entendimiento volvió a la realidad bíblica, en que todo se puso en orden, volvió a ver las cosas como lo que realmente son y no con ese entendimiento cegado por el pecado y la envidia. ¿Saben cuándo empezó a poner su vida en orden Asaf? Versículo 17. Ahí está la clave. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. A ver, ese Asaf que envidió la prosperidad de los impíos,
Ese Asaf que no entendía la maldad, que decía, pues ellos no hacen nada y les va bien. Ese Asaf arregló su situación cuando entró en el santuario de Dios. La versión Dios habla hoy dice, y solo cuando entré en el santuario de Dios, comprendí a dónde van ellos a parar. Es decir, ¿qué significa entrar en el santuario de Dios? Cuando vuelves a tu comunión con Dios diaria, cuando vuelves a la palabra, a una vida de oración y de comunión, ¿estás entrando en qué? En el santuario de Dios. Entonces tus ideas, tus pensamientos se alinean a lo que Dios enseña y dice. Y entonces dice que cuando entró al santuario de Dios, entendió, estos impíos van a terminar condenados. ¿Qué tengo yo que envidiar a la gente sin Cristo? ¿Qué tiene un cristiano que envidiar a la gente que no conoce a Dios? Nada. No tenemos nada que envidiar, pero todo empezó a ponerse en orden en su vida cuando ¿qué? Entró en el santuario de Dios. Veámoslo al revés. Cuando se descompuso su manera de ver las cosas, de pensar. Por supuesto, cuando pecó con la envidia, pero cuando dejó de entrar en el santuario de Dios. ¿Qué quiero decir con este versículo? Tu vida y mi vida van a ver las cosas como Dios las ve cuando estemos en comunión con Dios diaria. Si no venimos a la palabra de Dios cada día, el mundo te jala. De repente vemos cristianos, ay, es que no es tan malo un hombre con un hombre. Y empieza a cambiar tu cosmovisión, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, la manera de ver las cosas del mundo. Ay, es que yo pienso que no es tan malo tal. Ay, yo pienso que exagera. No, ven a la palabra de Dios, entra en el santuario de Dios y vas a ver las cosas como son. Esos impíos que él envidiaba iban a terminar en el infierno. ¿Qué hay que envidiarle a una persona que va a ser condenada? Entonces, ¿se fijan cuándo se ordena mi vida y mis pensamientos? Cuando entro en comunión con Dios, cuando diario vengo a la palabra, cuando vengo y oro, cuando vengo y tengo comunión con Él, cuando le sirvo, cuando estoy en una comunión y en una relación diaria verdadera con Dios, empezamos a comprender las cosas. Pero si no, pues ahí tienes a cristianos discutiendo, ay, no es malo que tengan relaciones sexuales antes de casarse, todos lo hacen, ya empieza a perder el entendimiento, ay, no es malo tal, ay, esto no es tan grave, ay, fue una mentirita, ay, sí lo envidio, pero en buena onda. No, cuando entramos en la presencia de Dios, en la comunión diaria con Dios, empezamos a comprender las cosas. Estar en la presencia de Dios nos ubica, nos centra, nos ayuda a ver las cosas como Dios las ve y no como el mundo. El mundo te va a llevar a ver las cosas como el mundo quiere. El mundo te quiere llevar a ver que cualquier hombre, si se siente mujer, no hay problema. Vean, la forma de ver las cosas del mundo, cada vez más personas creen que no tiene nada de malo que un hombre se sienta mujer. No tiene nada de malo, es su vida, respetemos. Predicadores. Ayer antier me enseñaban de un predicador que decía, pues no tiene nada de malo, si así se siente, así Dios lo quiere, si es hombre y se siente mujer, así lo hizo Dios. Un predicador. Pues Asaf también había perdido toda noción de la verdad, pero hasta que entró en el santuario de Dios, en la presencia de Dios. Mis hermanos, necesitamos como cristianos recordar la verdad que dijo Cristo: no solo de pan vivirá el hombre. Comemos, sí, ¿cuántos desayunan, comen y cenan? Algunos hasta colación hacen. Bueno, no solo de pan vivimos, necesitamos toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es estar en el santuario de Dios, cada día venir a la palabra de Dios y orar y meditar en la palabra, y Dios va, dice Romanos, transformando mi entendimiento.
Pero Asaf ya no estaba entendiendo, los veía, los envidiaba porque se había alejado de la presencia de Dios. Pero hasta que entró, Salmo 73, 17, en el santuario de Dios, comprendió el fin de ellos. Cuando tú y yo dejamos de orar, esto es importante, hermanos. Dejamos de estar tiempo con Dios cada día. Créeme, el mundo te va a jalar porque vas a estar en el TikTok, porque vas a estar viendo cosas que no te alimentan, porque vas a estar todo el día recibiendo una presión del mundo, una manera de pensar, una manera de ver el mundo. Si no estamos en la palabra, vamos a desubicarnos, a tener conceptos equivocados. Necesitamos, como Asaf, entrar en el santuario de Dios cada día. Y dice Asaf que empezó a comprender el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de ellos? Versículo 18 y 19. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Habla del destino de los impíos. Versículo 19. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Ese es el fin del impío. Va a terminar condenado. Dice el 20, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Quién va a menospreciar la apariencia de los impíos? Dios. ¿Saben qué significa apariencia? Es una palabra hebrea, selem, que significa ilusión. Lo que viven esos impíos que parecen prosperar es una ilusión, es algo pasajero, es algo temporal, porque no tienen la verdadera riqueza, no tienen la verdadera paz, no tienen el verdadero gozo. Todo es ilusión y terminarán menospreciados por Dios. Ahora vean el versículo 21, Asaf vuelve a recordar lo que pasaba cuando veía a un impío próspero. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía ¿qué? Punzadas. ¿Y ese por qué trae ese carro? Y sentía así así se dice, eso le pasó, se amargó. La palabra amargar, estaba amargado, lleno de veneno. Sentía punzadas, hasta el hígado le dolía. ¿A alguien le ha pasado? Hay que venir delante de Dios. Porque todo ese pecado lo llevó a una conclusión, versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Ahí ya estaba Asaf entendiendo las cosas como son. Reconoció que era ¿qué? Torpe, y aquí se oye bonito, pero la palabra torpe es una palabra baar que habla de la brutalidad del ganado. El ganado es torpe. Por eso dice, era como una bestia delante de ti. Mis hermanos, una persona apartada de Dios, un cristiano que se aparta de Dios, se vuelve torpe, como una bestia, como un animal. Eso dice la palabra de Dios. Una vez oí un predicador, fíjense las barbaridades, que agarró este versículo y dijo, miren, Asaf no debió decir eso, que era torpe, que era como una bestia. Asaf debió decir, soy un campeón. Pero Asaf lo que estaba haciendo era reconocer por su pecado, por la envidia en este caso, que era torpe como una bestia. Es que él decía, este predicador, lo que hizo Asaf es enlazarse con las palabras de su boca y se decía torpe, por eso era torpe. Pero ustedes cristianos digan, yo soy hijo del rey, yo soy un campeón. No, el cristiano lo primero que tiene que hacer es reconocer, fui torpe, tan torpe que veía a los que se van a condenar en el infierno y los envidiaba. Ya veremos, no sé si en 8 días o en estas semanas, la psicología
y la metafísica en la iglesia. Eso es parte de la psicología y la metafísica en la iglesia. Tú declara que te va a ir bien, tú declara que eres inteligente, agarra a tu hijo en la mañana y declara, tú eres exitoso, tú te va a ir bien. Tú, en lugar de decir, hijo, vamos a orar. Y si Dios quiere, nos va a bendecir, y vamos a la palabra y Dios nos va a bendecir. En lugar de declarar y estar repitiendo, vamos a obedecer la palabra de Dios y Dios bendice. Entonces, aquí Asaf reconoció su condición, era yo como una bestia. El psicólogo te va a decir, no, no te llames así. Pero Asaf no está diciendo más que la pura verdad. Separado de Dios, alejado, lleno de mi pecado, la envidia, era yo como un ganado bruto, bestia, dice la palabra de Dios. Así se veía Asaf, porque así estaba cuando se apartó de Dios, y así estamos cuando nos apartamos de Dios y su palabra. ¿No le pasó a Nabucodonosor? Dios lo puso allá a pastar con los bueyes. ¿Cuándo se acabó eso en la vida de Nabucodonosor? Daniel 4:34, dice el mismo Nabucodonosor, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, fíjense, un rey poderoso, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Cuándo dejó de estar con los bueyes? Cuando alzó sus ojos al cielo. Es lo que dice Asaf. Cuando entró en el santuario de Dios, comprendió. Por eso dice en el 22, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Imagínate si en esa condición de torpeza tomamos decisiones. Si estás en pecado, apartado de Dios, no entras en el santuario de Dios y estás torpe como una bestia, ¿qué decisiones vas a tomar? Sin embargo, fíjense la misericordia de Dios, porque Asaf era un hijo suyo, Asaf era un siervo de Dios, y Dios no lo iba a dejar. Dice el versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. En medio de su pecado y ahí reflexionando y queriendo volver, y entra en el santuario, Dios lo tomó de la mano derecha. Dice la palabra de Dios, te haré entender, te enseñaré, y a veces Dios tiene que disciplinar, pero ahí está. Y en ese momento, fíjense qué diferencia. Cuando había dicho, en vano he limpiado mi corazón, en vano estoy aquí con Dios, vean la declaración que ahora Asaf hace en el versículo 25. Aquí ya tuvo un entendimiento claro. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Se le aclaró todo. Señor, si te tengo a ti, no necesito nada más. Asaf está diciendo lo que debemos tener muy claro: si tú tienes a Dios esta mañana, si tú tienes a Cristo, es tu Señor y Salvador, no necesitas nada más en esta tierra para vivir. Amén. Si es un amén sincero, dejaríamos de preocuparnos. Señor, te tengo a ti, y si tú quieres llevarme ya, llévame. Y si tú quieres que pase pobreza, dame fortaleza. Y si tú quieres que pase riquezas, fortaléceme también para no perder el piso. Pero si te tengo a ti, nada más quiero, nada más necesito en esta tierra, porque te tengo a ti. Ya es el Asaf perdonado, restaurado, porque reconoció su condición, como veíamos hace 8 días. Ya no es el Asaf envidiando. Esta expresión de Asaf me recuerda a Pedro, Juan 6:68, cuando dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, hermanos?
Ay, hermano, tengo un problema. Ay, ¿será que tengo que ir al psicólogo o al terapeuta? ¿A quién iremos? Al Señor. Él tiene palabras de vida eterna. Amén. Vuelvo a leer el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Vean la versión Dios habla hoy. ¿A quién tengo en el cielo? Solo a ti. Estando contigo, nada quiero en la tierra. Debemos reconocer, porque nos pasa, en la medida que dejamos de entrar al santuario de Dios, empezamos a sentirnos necesitados de cosas no necesarias. Si tenemos a Dios, y entonces están los que dicen: es que necesito más de esto, necesito más de lo otro, porque no estamos en la presencia de Dios, porque cuando estamos en Él no necesitamos nada, y Él en su soberanía puede darnos lo que Él quiere, aún en abundancia o no, según su voluntad. Pero cuando lo tengo a Él, cuando estoy en su presencia, dice aquí Asaf, no necesito nada más. No necesito nada más. Porque hay tanto cristiano codicioso y quiero y necesito, y porque tanto predicador y Dios te va a dar, y tú dices amén, sí, me va a dar esa casa, porque no tienen a Dios, porque si no están con Dios, por eso andan deseando todo. Pero aquí dice Asaf: estando contigo, nada quiero en esta tierra. Él lo suple y lo llena todo. Amén. Y aún reconoce, versículo 26, vámonos hacia el final: mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Cuántos han tenido un problema, una dificultad? Y que dice: ya siento desfallecer. Pero fíjense lo que dice, ahora que ya ha entrado al santuario de Dios Asaf: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aleluya. O sea, él está reconociendo que tiene dificultades. Entrar en el santuario de Dios no le quitó las dificultades que tenía. Él dice: mi carne y mi corazón desfallecen, pero tú eres la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Me recuerda a Mateo 7:24 en adelante. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra tu vida, contra tu casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Es lo mismo que dice Asaf, Salmo 73, 26. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Jehová. Finalmente, versículo 27, dice: porque he aquí los que se alejan de ti, ¿qué dice ahí? Perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Una verdad absoluta. Todo aquel que se aparta de Dios perecerá. Dios destruirá a todo aquel que se aparta. Pero gloria a Dios que no era el caso de Asaf, porque termina diciendo: pero en cuanto a mí, dice Asaf, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Qué es el bien? Dice Asaf. Acercarme a Dios. La palabra acercarse es importantísima en el hebreo. Es una palabra que significa buscar. Buscar a Dios, buscarlo en oración, buscarlo en la palabra. ¿Quieres el bien en tu vida? Busca a Dios. Uno como pastor siempre está: busca a Dios, ora, lee la palabra. Ay, pastor, ya nos lo dijo el otro domingo. Te seguiré diciendo: busca a Dios, porque acercarse a Dios es ¿qué? Es el bien, dice la palabra de Dios. Hay muchas historias en la Biblia, como la del rey Usías. Fíjense lo que dijo, lo que se dice de él.
Segunda de Crónicas 26:5. Y persistió Uzías en, ¿qué dice ahí? Buscar a Dios. Buscar a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Significa ora, ven a su palabra, pide su consejo, no te sueltes de él, busca a Dios, busca a Dios. Y dice, persistió en buscar a Dios, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué pasó con Uzías? ¿Qué pasó cuando le buscó? Él ¿qué dice? Le prosperó. Ahora, ¿qué? Lo hizo rico, millonario, le concedió los sueños que tenía. ¿Qué significa prosperar aquí? ¿Recuerdan de esa palabra hebrea tsealach, que significa empujar hacia adelante? Llevarte a sus planes y propósitos. Cuando tú y yo buscamos a Dios, Él te va a prosperar. Pero ya el cristiano, como cristianos tenemos muy claro que me prospere no implica necesariamente lo material, sino que Él me empuje a sus planes y propósitos. Necesitamos, hermanos, buscar verdaderamente al Señor. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, es bien triste, regreso y termino con esto, Salmo 73:28, acercarse a Dios es el bien. Es bien triste platicar con cristianos. ¿Has orado, hermano? Bueno, pues uno que otro día, la verdad hace 2 días que no, pero mañana sí, y el domingo al fin voy a la iglesia. Buscar a Dios habla de algo constante, como Uzías persistió en buscar a Dios, no solo venir a Él cuando hay una necesidad, porque cuando te dicen estás enfermo, hermanos oren por mí, ay hermanos hay que orar, hay que clamar, y cuando todo va bien, acercarse a Dios es en todo momento tener comunión con Él. Acercarse a Dios es el bien, recordando Hebreos 10:20 que si nos podemos acercar es porque hay un camino nuevo y vivo que Cristo abrió a través del velo, esto es de su carne. Al derramar su sangre nos dio acceso a la presencia de Dios. Hermanos, usemos ese privilegio que Dios nos ha dado. Acerquémonos a Dios, acerquémonos a Dios para que terminemos nuestra vida o cada día de nuestra vida, como dice el Salmo 73:25, y dijo Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cómo llegó Asaf a este momento de madurez espiritual? Cuando entró en el santuario de Dios. ¿Cómo estuvo a punto de apartarse? Cuando envidió a los impíos. Así es que yo les invito a que escudriñemos nuestro corazón, que oremos al Espíritu Santo. Señor, ¿hay envidia en mi vida? Vean todo lo que pasó y pudo pasar en la vida de Asaf, pero reconozcamos, si hay envidia y codicia en nuestras vidas, es tiempo de pedirle perdón, para volver a ver las cosas como Dios las ve. Despidámonos orando y reflexionando. Padre Celestial, gracias por este testimonio, este ejemplo de la vida de Asaf. Qué maravilloso que nos presentas a hijos tuyos reales, que tuvieron pecados, pero que vinieron delante de ti. Asaf, que por la envidia estuvo a punto de vivir una desgracia espiritual, fue torpe como una bestia, pero esto es una advertencia para nosotros, Padre. Si nos apartamos de ti, si nos apartamos de tu palabra, nos volvemos torpes, nos volvemos como bestias, dice tu palabra, pero gracias a ti que tú nos extiendes tu mano. Hoy quiero pedirte que los que estén escuchando y estamos escuchando este mensaje, veamos lo más importante: ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseamos. Que esto sea una realidad de nuestras vidas.
Si quieren ponerse de pie. Gracias, Señor, por tu palabra, y pues resta pedirte que lo que hemos visto de la vida de Asaf sea una advertencia que ayude a nuestras vidas para ubicarnos, para ver las cosas como realmente son, para ver las cosas como tú las ves. Que hoy entendamos que si te tenemos a ti, que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. No necesitamos nada más, porque te tenemos, Señor. Y en tu gracia tú suples, tú bendices, tú suples nuestras necesidades, pero has suplido más allá, porque nos has dado el perdón de pecados y la vida eterna. Solo recordar, Padre, para que si hay alguien que en esta mañana te ha rechazado, se ha apartado de ti, que sepa que será destruido. Pero hoy la gracia de Dios te puede alcanzar. Si arrepentido de tus pecados, vienes a Cristo. Si realmente en esta mañana entiendes que separado de Él nada podéis hacer, que todo el que viene a Cristo no le echa fuera, pero que reconozcas tu pecado y vengas a sus pies. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.